Represión en Irán, 15 días de protestas y corte de internet. ¿Aislados del mundo? Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy regresamos a Irán para ver qué está sucediendo tras más de 15 días de protestas. Vamos a ver cómo ha sido la dura represión del régimen a los manifestantes. Manifestantes, la mayoría de ellos pacíficos, que luchan por su libertad. También es verdad que hay grupos más violentos y, como siempre, grupos que tienen ese elemento de terrorismo, como los islamistas, los independentistas baluchi, que se apuntan a cualquier acto para desestabilizar al régimen. Pero la realidad es que estamos ante una revolución pacífica de hombres y de mujeres que luchan por su libertad. Vamos a hablar de ello con 4 amigos, ya hace, 3 amigos y yo somos 4. Hace ya unos días hablamos del comienzo de esta rebelión y ahora vamos a ver qué ha evolucionado y qué cosas podemos añadir a estos cambios en la revolución de enero, ¿no? Esta revolución contra las todas. Hola Juan Carlos, hola Juanjo y hola Mariano. Hola Francisco, chicos, Mariano, Juan Carlos. Pues muchas cosas de las que hablar. Yo creo que el régimen está muy preocupado de lo que está sucediendo y de hecho hay una noticia que la voy a poner aquí. Es de una página de barcos y por tanto puede ser fiable. El hecho de que tras varios años un barco de bandera griega, tras 2 años tomado por los iraníes, lo liberan. Es decir, parece que es un símbolo, ¿no? O algo que quieren mostrar al mundo de que quieren negociar de alguna manera, ¿no? Y también el propio Ayatollah acaba de decir en su Twitter que algo importante se va a comunicar. No sé exactamente qué, voy a entrar en su cuenta a ver qué hay. Si queremos empezamos un poco, Juan Carlos, desde el último programa, ¿qué podemos contar? Y después iremos profundizando un poco a modo de resumen. Juan Carlos. Sí, parece que el régimen ha pensado que es el momento de poner la carne en el asador y que tiene las herramientas para tratar de darle la vuelta. Cierto es que puedes llegar a comentar el hecho de que en otro momento las protestas pudieron llegar hasta marzo, con lo cual estamos a mediados de enero, con lo cual si pudieran ser repetitivo el esquema de entonces, pero claro, el pueblo tiene ingredientes sedimentados a la hora de ir acumulando en ese río que baja con ingredientes, a la hora de ir dejándolos depositados en un lugar aguas abajo, a la hora de que antes podía haber menos cantidad y ahora hay mucha diversidad de posibilidades a la hora de esas protestas que estamos viendo, de gente de toda forma y condición, los bazaris, de mujeres, hombres, estudiantes, gente muy diversa. Y ahí podríamos tal vez pensar en una situación complicada respecto de que cierto es que algunos se han cuidado bastante en no hablar de esto, de hacer un silencio, pero no puedes fiarlo todo a que en Occidente nadie vaya a hablar de esto y eso evidentemente hace que intentes el método Gengis Khan, a pesar de que no puedas aplicarlo puramente. Es decir, que nadie se entere, ser el dueño, arreglar el tema y cuando ya se haya arreglado, pues que la gente solamente pueda hacer el papel de plañidera. Y evidentemente eso no podemos hacer eso porque sería volver a otras épocas y por lo menos en el mundo occidental hemos aprendido algo del siglo XIX y del siglo XX. Como para estar en el siglo XXI pensando en otros criterios que no sean los de derechos humanos y respeto al individuo y
este tipo de asuntos que son importantes y consustanciales a nuestra sociedad. Sí, sin duda ninguna. Justo un poco para ponerse ellos, que también tienen gente que les apoya, están moviendo masivamente este vídeo. No lo voy a poner porque después me acusan a mí de desinformación. Pongo este fotograma. Es un vídeo generado por IA en el que un periodista en un helicóptero, justo al borde del precipicio, lo vais a ver, va transmitiendo el gran apoyo del pueblo al régimen, ¿no? Realmente estas imágenes, según las IAs, es del 2022. Solo cambia el paisano que le añadieron aquí con IA, hablando de la actualidad. Es decir, y lo ponen ahí con el viento. No lo quiero poner, está en internet, lo buscáis en Twitter. Y quiero entender y explicar, ¿no?, que el régimen está mal porque tiene que mentir en estos aspectos, ¿no? Es decir, tiene que decir, yo también tengo apoyo, ¿no? Sí, Juanjo, en este tema. Pues, hombre, es la erosión sistemática de apoyos del régimen desde la ruptura que es el 2009. Es un tema en el que se insiste poco en la mayoría de los análisis. Es la sedimentación de protestas que se acumulan, son vencidas y unos meses o un año después, cuando está la siguiente protesta, los que se participaron en aquellas protestas en el 2009, en el 2017, en el 2018, en el 2022, pues vuelven otra vez a la carga y se unen a la nueva protesta, aunque no sea por los motivos que les empujaron a ellos. Y realmente, si tienen que... ya se ha visto imágenes completamente auténticas de una administración auténtica en favor del régimen, gente que simpatiza con el régimen, o gente que es arrastrada por redes clientelares o son arreados para hacer el atrezo de la función. Entonces, que tengan que sacar este recurso del señor helicóptero mostrando la panorámica de una gran administración que es supuestamente a favor del régimen, pues ya demuestra que están dando las últimas boqueadas, porque realmente a estas alturas, si con la represión que ha habido este fin de semana no consiguen dominar las protestas, el tema se acabó. Bueno, reprimir va a ser fácil, ¿no? Porque si no tienes límite, ¿no?, al hecho de matar a tu población. Hablaremos después de ello, de las cifras que se están barajando. Mariano, ¿qué quieres comentar? Pues básicamente estoy de acuerdo con lo que han dicho Juan Carlos y también Juanjo, ¿no? Lo primero fundamental que deberíamos ver es que esto parte de 2009, efectivamente. Cuando se roba las elecciones de julio, no recuerdo bien, la presidencia de la República Islámica a Mir Hossein Mousavi, del Movimiento Verde, que, posteriormente se convierte en un movimiento social y de protesta, opositor, y se da el pucherazo del propio Ahmadinejad, ¿no? La represión es bastante brutal. Esos días, lo que fue las elecciones iraníes, me acuerdo perfectamente que fueron silenciadas quizá por la muerte de Michael Jackson. Y poco después, lo que comenta también Juanjo de 2011, 2017, 18, es una especie de continuación de lo que ocurrió en el 9. Ahora bien, para mí, en mi opinión, y puedo estar errado, pero veo muchas más similitudes ahora con un movimiento a la egipcia, ¿no? Un intento desesperado de obtener ayuda exterior. En el caso de la propia República Islámica sería de Rusia. Rusia no se va a lavar las manos como lo hizo con Siria. Y claro, estamos viendo que el blackout, el portazo a internet, etcétera, le puede ser muy caro. Y me recuerda, los últimos días de Hosni Mubarak. Y no solo ello, lo que tengo miedo es que haya un efecto derrame similar a la violencia ocurrida en Siria en las protestas civiles y desemboque en un conflicto, una guerra abierta entre lo que es los partidarios de la República Islámica o bien también con la oposición. Muy cierto lo de que muy mal deben andar las cosas para la teocracia, para que empiecen a utilizar ese vídeo con IA cuando hubo manifestaciones de legitimistas, ¿no? Digamos, de la República, no legítimas, quiero decir, en las cuales se veía incluso a mujeres quemando retratos de Reza Pahlavi, volviendo a gritarlo de Makbar Shah, Makbar Israel, Makbar Amrika, muerte a Israel, muerte al Shah, muerte a América, que era el grito de guerra de los fundamentalistas, sobre todo en el año 79. Ahora bien, ¿hasta qué punto esto puede llevar a colapso al régimen? No me quiero pronunciar porque hay varios escenarios y casi todos son bastante complejos, como también lo está siendo la transición en Siria de la que hablamos en esta tarde. Paco, no sé si estás hablando y si tienes silenciado el micrófono, ¿eh? Lo tengo, sí. Lo que está sucediendo ahora en Irán, incluyendo protestas generalizadas, esto es de Zelensky, lo acaba de publicar en su Twitter, Zelensky en persa.
Lo que está sucediendo ahora en Irán, incluyendo protestas generalizadas, de hecho, un levantamiento, es también una clara señal de que no será fácil para Rusia y toda persona común en el mundo desea de verdad que el pueblo iraní finalmente tenga la suerte de liberarse de un régimen que existe allí y que ha provocado muchos males, incluso para Ucrania y otros países, para que se libere. Es importante que el mundo no desaproveche este momento, cuando el cambio es posible, y cada líder, cada país y cada organización internacional deben involucrarse ahora y ayudar al pueblo a eliminar a los responsables de la desafortunada situación en la que se ha convertido Irán. Todo puede ser diferente. Esto se une a una serie de publicaciones que están insistiendo en que se está negociando. Primero, en Estados Unidos hay una discusión entre Vance y posible Marco Rubio y el propio Trump de qué hacer. Vance es el aislacionista, lo sabemos, incluso también aislacionista, ¿no? Que Rusia para él es el paraíso, y Trump, que depende del momento, cómo va de un lado para otro, pero Trump, claro, puso y dijo por escrito varias veces que si había masacres de civiles, él actuaría. Y llevamos, según muchas cifras, más de 500 fallecidos. Por lo tanto, sí hubo masacres, lo veremos eso y lo analizaremos también. Y tenemos, por otro lado, Marco Rubio, que sí que parece de una línea dura, y se están repitiendo publicaciones en medios como Al Jazeera, Canal 12 en Israel, en varios medios estadounidenses, de un posible ataque, digamos, aéreo a la que serían centros de mando y control, a lo mejor un poco, digamos, a la cabeza. Lo que acaba de decir Zelensky, es que Zelensky lo acaba de decir, lo repito. Es importante que el mundo no desaproveche ese momento, cuando el cambio es posible, y cada líder, cada país y cada organización internacional debe involucrarse ahora y ayudar al pueblo a eliminar a los responsables de la desafortunada situación en la que se han convertido Irán. Es decir, entonces vemos un poco lo que parece, ¿no? que dice Zelensky, ¿no? Lo digo porque si entráis en Twitter, cada vez están más pululando. Eso yo lo tengo publicado en mi Twitter, unos posibles ataques de Estados Unidos contra Irán, ¿no? ¿Qué puede ser, no? Aquí lo leo un poco para que veamos y empecemos a comentar si queréis. Varios medios, Al Jazeera y la prensa israelí, señalan que la planificación militar estadounidense estaría muy avanzada y que en Israel se da por hecho que Trump acabará atacando Irán. Claves. Planificación. ¿Qué planes? Que haya planes avanzados es normal. Toda opción militar sería... O sea, lo paso. Muy más adelante. Importante esta. La opción sobre la mesa no son solo bombas. Ciberataques, sanciones duras, apoyo tecnológico a la oposición y golpes militares limitados y selectivos, no una guerra total. Básicamente, podemos decir que estos apoyos tecnológicos tendrán que ver con Internet, ¿no? Hablaremos de ello ahora. Y golpes militares limitados, ¿no? Lo que estábamos hablando aquí, lo que dijo más o menos Zelensky, ¿no? Ataques a los líderes, ¿no? Sí, por el tema, por ejemplo, de ciberataques, porque más allá de esto, el tema de los ataques, que hay declaraciones contrapuestas, que si alguien desde Rusia está comentando de que el ataque va a ser esta medianoche, desde Israel diciendo este es un asunto interno y por lo tanto ustedes no miren hacia aquí, aunque haya noticias de que vayan a abrir algunos refugios en Tel Aviv y te sacan una foto de un presunto refugio por aquí, por allá, ¿no? Informaciones hay muchas, pero creo que es interesante esa lucha en el ámbito del ámbito del ciberespacio, lo cual, no sé, a mí me viene esa situación en aquellas galerías de mina para tratar de poner una bomba en el fondo y que explote desde abajo, y luego también hacían la labor de la contramina para tratar de neutralizarlo. Pues aquí creo que estaríamos en algo conceptualmente parecido, pero con otras herramientas a la hora de tratar de cortar internet para que nadie se pueda conectar, cortar también el teléfono para que nadie pueda comunicarse, luego el de Starlink para tratar de poner el de Starlink allí. Luego vienen los chinos y los rusos, supuestamente están haciendo las prácticas a la hora de cortar Starlink y tratar de derribar la posibilidad de la conectividad. ¿Cuál sería el contragolpe? Pues que el propio Estados Unidos tratara de derribar esos medios de contrainteligencia a la hora de derribar el tema de Starlink y tratar de volver a abrir la posibilidad de la comunicación de Irán y los persas con el exterior. Es una guerra cruzada en la que los pasos seguramente vayan a ser
aparte de un poquito innovadores, a pesar de que no se haya inventado del todo la pólvora, pero seguro que estarán aprendiendo muchos respecto de lo que hagan unos y otros a la hora de lo que puedan pasar en otros conflictos. Pueda ser en Taiwán, pueda ser en muchos otros que se puedan pensar. De hecho, en mi libro, que no hablé de él todavía, En un mundo convulso, hablo del Starlink y su papel en estos conflictos del futuro, ¿no? Esta red total, que ya es privada, es importante este dato, ¿no? Hay un dato que tiene que ver con esto de Starlink, que es, por ejemplo, esta cuenta de Nior, es una chica judía, pero iraní, y dice lo siguiente: viendo el seguimiento de los reels de Reza Pahlavi, se puede ver que la mayor parte de los seguidores de Reza Pahlavi viven en Irán, porque al principio, los primeros mensajes, los primeros días, tenían 40 millones, 20 millones, 90 millones, 35 millones, 37, y cuando empezó el corte en Internet, bajó de 5 y hasta 2 millones, es decir, eso tiene que ver en gran parte, ¿no?, con el público que le seguía. Y por eso se cortan las redes, ¿no? Primero, para que no vean mensajes externos, y segundo, para que no se comuniquen entre ellos los grupos, ¿no? Y ya vimos imágenes, por ejemplo, esta que os voy a poner ahora mismo, una de un grupito de jóvenes puestos alrededor de un puesto de Starlink, como si fuesen, digamos, cargando el móvil, pero no solo cargan el móvil, tienen el acceso a este router de Starlink. Digamos, está la antena y esto sería el wifi, ¿no?, de la antena. ¿Qué pasa? Como muy bien dijo Juan Carlos, están haciendo experimentos para cortarlo, ¿no? Y aquí hay un grupo, una página iraní que está explicando un poco qué está haciendo ahora mismo el régimen con la señal. Básicamente, podéis ver aquí está Teherán y hay un epicentro, esa estrella, para él es la embajada de Rusia, que la vimos el otro día en un programa con Mariano, que tenía lagos y estanques y tal, y tiene, al parecer, todos los, digamos, nudos de interrupción de las conexiones satelitales van saliendo de la embajada. Os leo. Después de examinar el estado de las comunicaciones con 3 tecnologías diferentes, puedo decir con certeza que estamos ante una interferencia extranjera para reprimir las manifestantes. Dispositivos que utilizan satélites, los geoestacionarios como Garmin y Viasat, tienen más probabilidades de conectarse en áreas verdes. Usar Starlink en el centro de la ciudad se ha vuelto casi imposible. Pérdida de paquetes del 85%. En las zonas rojas la conexión termina mini, fue más estable, pero con Flat High Performance la estabilidad de los paquetes de datos fue de hasta el 50%. Es decir, bueno, él intenta explicar que esta guerra que tú comentabas, Juan Carlos, existe y que es Rusia la que está defendiendo al régimen, ¿no? Porque al final, claro, es que juegan el mismo juego, ¿no? Si cae Irán, Rusia también tiene un ejemplo, ¿no?, ahí a seguir. Juanjo, si quieres comentar algo de este tema de Internet. Sí, porque una intervención puramente militar de Donald Trump a favor de los rebeldes, pues, ¿cómo realmente va a hacerlo? O sea, para empezar, no estamos hablando de una guerra civil donde los rebeldes se hayan ensalzado ya en armas y estén luchando físicamente. Entonces, son manifestaciones que intentan desbordar al régimen por la pura fuerza del número de la multitud. Y pueden conseguirlo, pero solo si superan un determinado porcentaje de la población. Entonces, sí, las fuerzas del orden se verían totalmente desbordadas. Pero, entre tanto, ¿qué puede hacer Trump con violencia física, cañones, misiles, bombas, para ayudar a los que protestan y perjudicar al régimen? Podría lanzar ataques muy concentrados contra algunos cuarteles generales, pero sí. O podría secuestrar a algún personaje importante del régimen, como hizo con Nicolás Maduro, aunque eso es muy difícil de hacer si no tienes información adecuada. Entonces, lo que dice Juan Carlos me parece muy certero. O sea, guerra tecnológica, superar el boicot técnico que están haciendo supuestamente contra Starlink. O bien, o eso, o los manifestantes enardecidos entran por la fuerza en la embajada rusa y la reducen a escombros. Si tienen la tecnología allí, si está allí. Pero claro, yo pienso que si hay una tecnología avanzada informática, estará más bien en la embajada china que en la embajada rusa. Bueno, es posible también. Pero bueno, los rusos para interferencias y todo eso son buenos porque toda su vida intentan eliminar a sus vecinos, ¿no? Bueno, a su propio pueblo, ¿no?, de la señal de la radio Liberty, ¿no?, aquí en un momento de la Guerra Fría, ¿no? El barco griego ya está confirmado, es este barco, sí. Lo digo porque es llamativo, ¿no?, que justo que se está hablando de la posibilidad de un ataque y que
la portavoz de la Casa Blanca dijo lo siguiente, justo aparece esto, ¿no? Es decir, tenemos el ataque, el posible ataque, pero la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que antes de cualquier acción está la diplomacia, ¿no? Y que se iba a negociar, ¿no? Pues tenemos esta negociación, este barco que 2 años apresado y lo liberan hoy, ¿no? Algo llamativo, ¿no? No sé, Mariano, si quieres comentar algo sobre el tema este. Sobre todo lo que decíais antes de una posible guerra híbrida tecnológica, ¿no? Lo de Starlink, pero quiero decir, todo régimen represivo lo primero que hace es limitar el acceso a Internet o cortar, por ende, la capacidad de ventana al exterior de la población civil. Aquí ha sido un paso más allá, ha sido un bloqueo total, como he dicho, me recuerda muchísimo a lo que fue el de Egipto en enero, finales de enero, febrero de 2011, hasta que dimite Mubarak y se da paso a esa transición abortada. Pero también me recuerda mucho, vuelvo a repetirlo, a Siria en el proceso civil de protesta. Hubo un documental al año siguiente, en 2012, todavía cuando no había empezado la guerra civil como tal, que decía algo así como, creo que era de la BBC, y se llamaba Cómo Facebook y las redes sociales cambiaron el destino del mundo árabe islámico, porque también se metía en aquella época o trataba el tema iraní, ¿no? En Twitter en 2009, etcétera, cómo se bloqueó. O sea, que esto viene de antiguo, como también había indicado anteriormente, pues, Juanjo. Y, por ende, hemos de decir una cosa. Todo lo que pueda ser tropas sobre el terreno, hay un antecedente que es el año 80 con la operación Garra del Desierto, ¿no? Garra de Águila, disculpad, mezclé 2 términos. Y lo que tengo recuerdo fue un fracaso. Y eran Delta Force, o se creó la Delta Force a partir de ahí. Entonces, en estos casos, lo que vemos es que, por una parte, es táctica de palo y zanahoria. Amenazan con bombardeos, que son muy probables como los que ocurrieron entre junio y julio del año pasado, tanto por parte de Israel como por parte del propio Estados Unidos, sobre todo Israel, que descabezó la cúpula militar del régimen iraní, y también, sobre todo, una estrategia de intentar limitar, a qué tipo de negociaciones se refieren, ¿no? ¿Queremos la caída del régimen? Quizá no, quizá lo que queremos es que haya un cambio de lo que es el status quo actual. Yo sigo apostando porque en el instante en el que haya algún militar, puede ser Mohammed Pakpur, que es el líder de la IRGC, que diga a Estados Unidos, no atacáis y nosotros te ponemos a los ayatolás, se dé el paso adelante. Eso como uno de los posibles escenarios, pero son múltiples y cada cual, como he dicho anteriormente, muy complejos. Pues sentaros, que tengo aquí el índice PISA, que falla, pero falla tanto como muchos analistas. Hoy, en las pizzerías de Washington, cerca de los edificios públicos, que es esto es un estudio que funcionó muchas veces, tiene un aumento de ventas del 1000% en Domino's Pizza, 213 en Extreme Pizza. Es decir, solo con lo de Domino's da miedo, ¿no? Y después tiene un 300 casi en Pisato y un 213 en Papa John's. Esto es llamativo porque este índice PISA lo que viene a decir es que cuando hay una operación militar estadounidense, los oficinistas piden PISA para no salir de su lugar de trabajo y aumenta mucho, los pedidos online. Y un 1000% es mucho. El otro día, cuando hicimos el programa Mariano, no era nada lo que había, era un 100%, el doble más o menos. Pero esto es a ver, salvo que hay un partido raro o algo así. Espionaje de catering, una tecnología. Esto, a ver, el que lo inventó, ¿cómo se llama? Índice PISA. Guerras, a ver, hay una historia detrás. A ver, lo tenía yo por aquí, lo había buscado una vez. Bueno, si no, aquí está. Los orígenes del pisómetro como indicador geopolítico se remontan al inicio de la Guerra del Golfo en 1991. Aquí está. El 13 de abril, coincidiendo con el ataque de Irán sobre Israel, la pizzería más cercana al Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos en Washington, D.C., registró un aumento de los pedidos recibidos según publicaron varios usuarios de la red social X. ¿Qué es el pisómetro? ¿Y cuándo surgió? Los orígenes del pisómetro como indicador geopolítico se remontan al inicio de la Guerra del Golfo, en 1991. Según Los Angeles Times, durante la invasión iraquí de Kuwait, los pedidos de PISA del Pentágono pasaron de un promedio diario de 3 a 101,
un aumento de más del 3.000%. Según declaró entonces el Chicago Tribune, el dueño de varias pizzerías en Washington, D.C. ya se habían detectado patrones similares antes de las invasiones estadounidenses en Granada y en Panamá. Aunque fue la primera vez que los medios de comunicación se hicieron eco de esta relación, Mark M. Lowenthal, profesor de la Universidad Johns Hopkins, planteó en su libro Inteligencia de los secretos a la política la posibilidad de que durante la Guerra Fría los soviéticos ya monitorizaron los envíos de pizza a edificios gubernamentales estadounidenses como método de precisión. Ahí os lo dejo. Bueno, ese tipo de mediciones es como un poco como todo, me refiero. Bueno, Yo sí, tengo como lo de las recuerdo letrinas, como las letrinas en la batalla de Taragua. Claro, no, o mismamente el uso, cómo se localizó sobre todo en El Salvador durante la Guerra Fría y la Guerra Sucia de ese país, cómo decir que había localizado dónde estaban las zonas de impresión de panfletos antigubernamentales. Pues era cuando utilizaba mucho una impresora, por así decirlo, manual, llamada la vietnamita, que consumía muchísima agua. Entonces, buscando los índices de agua según los distritos, ahí alcanzaban y hacían redadas y, bueno, capturaban a los sediciosos, por así decirlo, ¿no? En este caso, de todas formas, me parece interesante el consumo de lo que es, claro, una noche larga a base de meter hidratos de carbono en el cuerpo para estar despierto y me parece no solo lógico, sino factible. Pues mira, hablando de lo que está haciendo el régimen, ¿no? Estamos viendo esta imagen, que fue un fotograma de un vídeo de las protestas, y si os podéis fijar, estas personas están metidas dentro de la tela, una cosa rara. Sí, sí. Y esto es por IA, no más seguro. Hay que tener mucho cuidado con esto de la IA, que la IA la carga el diablo. Y no solo eso, han copiado básicamente una manifestación que sí que fue real, la de Banias en Siria, me parece que era manifestación pro Assad, en contra, para compararla con la de Deraa, que es donde se inicia la revolución, ¿no? En el 15 de marzo de 2011. Es decir, que yo creo que todo no es ni siquiera baladí, porque coincide también con lo que es un periodo de tiempo que siempre ha sido caliente en los últimos años. También podría medirse el índice de impacto de conflictos desde enero hasta aproximadamente marzo. Desde 2014 más o menos, o que incluso 2011, con lo que fue las revoluciones primaveras árabes, hasta fecha actual, estos últimos 15 años, no ha habido un enero o enero-febrero que no haya tenido un impacto potente. Febrero de 2014, lo que es la anexión rusa de Crimea, febrero-marzo, enero de 2015, primeros ataques de Estado Islámico en Europa por el tema de Charlie Hebdo, 2016 también otro atentado de Estado Islámico durante la celebración de Nochevieja en Turquía, el 17 ya empieza con atentados más focalizados y ya desde 2022, pues bueno, primero amenazas y luego una invasión abierta sobre Ucrania, ¿no? Sí, Juanjo, si quieres, Juan Carlos. Sí, efectivamente siempre hay algún fan del régimen. Es evidente que en toda dictadura hay gente que se beneficia y en algún momento las tratarán de utilizar para salir en defensa del régimen. Esto es lógico y razonable. Pero más allá de esto, evidentemente, en el lado de los que vayan a tratar de dar cobertura, porque es eso, me parece a veces ilógico, porque otros presidentes, otras situaciones en las que hemos podido visualizar en la historia reciente, tenían una cierta lógica interna, tenían algún ancla ideológico, tenían alguna evolución en los pasos que prometían. Estoy pensando en administraciones estadounidenses, tenían esa cierta coherencia interna en donde sí, sabías que había elementos internos, que tenían sus discusiones, tenían sus movimientos, pero dentro de más o menos un cierto orden. Estoy pensando en la operación Causa Justa, donde lo más importante pudiera ser, llámelo X, pero entre las cosas que hizo Estados Unidos cuando entra en Panamá es tratar de coger al presidente que había sido electo democráticamente y que Noriega no le prestó el poder, a diferencia, curiosamente, de lo que hizo el mariscal de las gafas negras en Polonia en el 89, que en agosto Jaruzelski se vio obligado a nombrar primer ministro a uno de Solidarność en agosto del 89. Kohl le estaba visitando cuando cayó el muro. En el Panamá, lo primero que hacen es coger a esta persona y en el área del canal lo juramentan. Técnicamente es Panamá. Cuando vemos en la administración de su hijo, de Junior, cierto es, sabemos que está Colin Powell, está Donald Rumsfeld,
hay sus luchas, hay sus intereses de cada grupo, pero tanto como ahora entre el J.D. Vance, Marco Rubio, el Pete Hegseth y toda la corte que le hace la pelota a Trump, y Trump trata de hacer lo que el último que ha llegado le ha dicho. Sorprende que Irán tenga además el valor de proponerle un acuerdo con el tema nuclear cuando deberían de saber perfectamente que Donald Trump es el que se choteó del acuerdo cuando Obama, del 5+1, respecto de que el primer Trump fue el que sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear y ahora tratan de volver a meterle. Es algo incomprensible la actuación un poco de ballet cósmico en el que parece que no hay ninguna fijación en nada y todo es tan voluble que todo es líquido, en el que todo puede ir y reconfigurarse las piezas de la manera en la que puedan caer. Bueno, yo creo que todo va fluido y va surgiendo lo que surge porque ni los rebeldes están preparados algo real, un plan. Van saliendo a la calle los pobres desesperados sin que haya un plan real para apoyarles. Es decir, si algo pasa, yo creo que se va a ir improvisando sobre la marcha. No, a ver, no sé si hay mucho detrás del Mossad, detrás de la CIA, como dicen los iraníes. Algo apoyo siempre tiene, ¿no? Porque eso es indiscutible que hay gente allí. Pero yo creo que esto realmente está desorganizado. A su manera, hay grupos más organizados como los baluchis o los kurdos o los propios islamistas, ¿no? Estos del ISIS-K, que tengan cierta organización, pero el resto están saliendo casi donde hay ruido van ellos. Es decir, no sé si, Juanjo, puedes decir algo. Sí, o sea, el Mossad, la CIA y todos esos pueden dar algún tipo de organización o de coherencia al movimiento, pero lo que no pueden hacer es crearlo. Y esto hay que insistir en ello porque ahora mismo estoy seguro que mucha gente que no soy yo, que va a oírnos después en diferido, pues va a decir, no, esto es una intriga de la CIA, la revolución islámica es la lucha antiimperialista, estos son complots sionistas. Vale, muy bien, sí. Todos los complots que quieras, pero no hay ningún servicio secreto, por poderoso que sea, que pueda hacer que cientos de miles o incluso millones de individuos se echen a la calle y sigan saliendo a la calle y luego sigan saliendo a la calle incluso cuando les parten la cara y vuelven otra vez. O sea, eso está fuera del alcance de cualquier grupo de inteligencia, por poderosísimo que sea. O sea, si la CIA quisiera montar una bronca en España, por ejemplo, hombre, podrían reunir a unas cuantas docenas de revoltosos y montar alguna bronca en algún barrio periférico, pero no podrían ir más allá porque no tienen capacidad de movilización. Lo que sí podría hacer la CIA si Trump quisiera ayudarles es dar algún tipo de coherencia. Pero ojo, si la coherencia es para poner en el trono al hijo del Shah, que solamente de ver la cara que tiene como su padre, pues ya es... la verdad es que a mí me da grima. No creo que eso vaya a ninguna parte. Y aunque ahora hay mucha gente diciendo que viva el Shah y viva la monarquía, simplemente... Muchos lo harán simplemente para fastidiar, para cabrear a los clérigos, no porque piensen realmente que va a ser una buena idea restaurar la monarquía absolutista del Shah. Pues vamos a hablar un poco de la represión, ¿no? Ya hay, se les considera como enemigos de la religión a los que se están manifestando y eso implica que hay pena de muerte. Ya se está hablando de posibles ejecuciones, pero lo que es llamativo es la represión que estamos viendo, ¿no? Es decir, estamos viendo gente buscando a sus familiares en las morgues, vídeos de bolsas de cadáveres tirados por las calles, porque no son ejecutados en el momento y el cuerpo está ahí, sino que los empaqueta el forense y los deja tirados porque no tiene tiempo a llevar gente, digamos, a los cementerios ni a la morgue. Hay un vídeo que yo creo que hay que mostrar porque me parece llamativo. Es el vídeo del centro forense. Lo voy a poner un segundito. Este es un centro, digamos, de forense que publica en su tablón de anuncios imágenes de los fallecidos, ¿no? Aquí tenemos una, pero lo importante no es la cara del joven fallecido, sino este número, 54 de 250. Es decir, por lo menos hay 250 fallecidos en un solo centro forense de Teherán. Se nos lleva a extrapolar cifras porque Teherán, la violencia empezó casi hace 2 días, cuando Mariano y yo hicimos un programa. La violencia en Teherán era ahí, antes había estado en provincias. Es decir, que en poco tiempo
En Teherán hablamos más de 250 muertos. Y no solo eso, también hay que, bueno, lo de enemigos de Dios y, como se dice, desarrollar la corrupción sobre la tierra que conlleva pena de muerte. Muy bien comentado, Paco. Pero lo de las morgues es, no hay capacidad, pero en muchos casos es que quizá la propia familia tiene miedo de que los lleven a la morgue o que les puedan dar un funeral para que se identifique y tomen represalias contra la propia familia, porque aquí el régimen va contra todos. Directamente, lo que es ser familiar de una de estas personas puede ser acusado de colaboracionismo y caer todo el peso de su justicia, lógicamente, la justicia, entre comillas, de los tribunales islámicos sobre ellos. Pero es una auténtica barbaridad. Es que estamos viendo esto, Mariano, espera, te interrumpo, pero mira este vídeo, Sí. En las afueras de un edificio, la cantidad de bolsas de cadáveres que hay. Es decir, esto... Que haya gente que no esté hablando de esto, que lo pase de soslayo, porque por algún momento algunos en España cobraron dinero directamente de Irán, otros porque coinciden en algo raro, que es apoyar a todas las dictaduras que hay en el mundo, porque tienen en común a Rusia como amigos. Pero esto, que alguien, lo de Gaza, ahí cada uno con su ideología criticó lo que quiso, pero esto también, el que criticó una cosa tendrá que criticar esto también. Es decir, esto es una masacre a gente desarmada, que se manifestó, como se manifiesta mucha gente en toda Europa. A veces rompen coches, queman coches, pero la policía no responde con Kalashnikov matando gente, como estamos aquí viendo la cantidad, que no es un terremoto esto, que esto no es una catástrofe natural. Estos son asesinados todos. No, y es que encima es eso, muchas veces se habla de muertos, perdón, Juanjo, era solo para decir lo de no son muertos, son asesinados vilmente por un régimen criminal. Y perdona, Juanjo. No, sí, es exactamente eso. O sea, es el país, o sea, la nación es la élite dirigente y nadie más. El resto son hectáreas de terreno y brazos para sacar el rendimiento. Y si la mano de obra se subleva, pues palo y más palo. Y cuando eso falla, lo único que queda es correr hacia el aeropuerto antes de que te pillen y te linchen. Estas son imágenes muy fuertes, ¿eh? Es decir, por suerte está todo tapado, no se ve nada, porque YouTube es muy de estas cositas sensible, pero la realidad es que esto, si no se muestra, no lo cree la gente. Es decir, 250 personas, 500, 600 asesinadas por manifestarse. Es decir, hay algunos que no, vale, pongamos que 50 son estos grupos radicales que van con armas, también responden, pero el resto, vimos vídeos cómo disparaban, y los busco, a manifestantes que iban andando, y los disparaban con Kalashnikov y con escopetas, que lo pusimos el otro día. Claro, esto es una represión que no tiene freno, porque allí nadie va a intervenir. Es decir, el problema es esta gente... El único momento de violencia por parte de los manifestantes y de los que estamos hablando, y yo creo que fue por desesperación, aunque también podía ser islamistas porque nos vimos, fue el atropello que pusiste de guardia de seguridad de la IRGC por un coche. Lo único que hemos visto hasta ahora. Sí. Lo que estamos viendo aquí es una masacre, lo comparable a cuando empezó también el Día de Furia, el 17 de febrero de 2011, en Libia, pero disparando a matar. O mismamente también lo que hizo Arabia Saudí con sus comandos cuando en Bahrein estaban pidiendo pues más democracia. Es decir, son masacres y no son muertos, son asesinados. Obviamente sí, están muertos. Pero esto es un asesinato a cámara lenta de un régimen que yo me gustaría decir que está en sus últimas horas, pero lo veo complicado. No solo por sus aliados de alrededor y quizá algún tipo de prensa que se considera como tal que lo defiende, por el tema de la conspiración externa, etcétera, 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 que todos conocemos, sino porque ahora mismo lo que, aparte de estas masacres, que habéis indicado muy correctamente que son tales, habría que ver qué movimientos hay dentro del gobierno. Porque recordemos que hay 3 estamentos, como dijo Juanjo, que controlan el país, pero que se llevan a muerte. Con los pazaris ya no contamos porque ya no se ha puesto parte de los manifestantes, pero hasta que no dé un golpe de efecto el gobierno a la mesa para dar nuevas reformas que intenten cortar la fluctuación de la moneda y la hiperinflación, no van a hacer nada. O sea, van a movilizarse. Pero tenemos a la Guardia Revolucionaria, a lo que son los propios políticos, fundamentalistas o principalistas, y luego ya a la clerecía, con un líder supremo que, vuelvo a repetir, está muy enfermo y yo creo que está intentando perpetuarse el poder a través de su hijo, que es el mejor indicado para sucederle en caso de muerte como líder supremo, ¿no? Lo cual sería efectivamente una monarquía. También, tanto que reniegan del propio... Bueno, a ver, Corea del Norte, ¿qué es? ¿Es una monarquía? Sí.
Y que era O los Siria Assad, también, por ejemplo, o se intentó por parte. Claro. Lo era y Siria, Assad es se otra intentó que fuese monarquía. Libia, se intentó incluso en Egipto con Claro. Gamal Mubarak, hijo, ¿no? Vamos, o Jimmy Mubarak, Sí, como sí, le sí, llamaban. sí. Son republicanos hereditarios. Exactamente, sí, algo un Sí, poco raro. ¿Qué querías decir, Juanjo? No, nada, no. Vale. En otros ámbitos se llega a decir que son 3.000 los muertos, pero claro, cuando se pasa de uno y lo identificas y sabes quién es y lo puedes hacer la trazabilidad de cuándo le pasó, cómo le pasó, en qué lugar, pues algunos dicen, bueno, es en estadística. Sí, bueno, claro, eso es una frase muy típica, sabéis que lo dijo, ¿no? Una muerte es una catástrofe, 1.000.000 en estadística. Stalin, ¿no? Si no me Hay equivoco. una imagen que me parece muy simbólica, que es esta cambio de bandera, ¿no? En la Embajada de Londres, esa embajada famosa por el secuestro y la intervención de los SAS, ¿os acordáis? Exactamente, la del asalto al del ver, año yo al 80. ver esta fachada, me estaba viendo a los SAS bajando con las cuerdas por el edificio, ¿no? Pues, claro, esta es una imagen simbólica, es decir, yo creo que es, y está pasando también en más sitios, ¿no? El régimen es verdad que, ojo, no tiene mucha policía o abandonaron, ahí están unos guardias de seguridad, digamos que son ingleses o británicos, pero está actuando, ahí nadie interviene, ¿no? La embajada está cerrada con vallas, fíjate que tiene vallas interiores. No, es llamativa esta imagen, ¿no? Juan José, algo más que. Por el tema este internacional, algo que podamos comentar, el hecho de que las protestas, incluso hay protestas, ¿no? En contra del régimen, pero en el exilio hay conflictos a veces, alguno que es a favor del régimen que se enfrenta, ¿no? En Canadá hubo una lucha, hubo un coche en Los Ángeles que atropelló, pero eran dos antirregímenes. Hombre, los partidarios del régimen dentro del país, vamos a ver, ¿quiénes van a ser? Los clérigos, como gran parte de los clérigos, porque ahora ellos gobiernan el imperio, porque es un imperio, su imperio. Y entonces eso no va a querer soltar. O sea, es la doctrina que creó Khomeini del Velayat al-Faqih. O sea, para que el gobierno tiene que ser islámico. Y para que sea islámico, sin desviaciones, los clérigos tienen que gobernar directamente y controlar a los políticos, que son una especie de subcontratados para la gestión de cosas cotidianas, de administración, de servicios públicos. Pero luego también va a haber una parte de la población masculina adulta que piensa que el sistema clerical es la garantía de cosas que para ellos son mucho más importantes que la fe religiosa, incluido lo que podríamos llamar en un sentido amplio el sistema patriarcal, o sea, el hombre gobierna, el patriarca gobierna por cuenta de la familia, tiene el control de sus hijos, tiene el control de sus esposas o esposa en singular generalmente, tiene el control de sus hijas y demuestra que es el patriarca, atándose a todos en corto. Un sistema democrático liberal dice, no, ahora las mujeres tienen derechos políticos iguales a los tuyos y tu hija puede controlar su propia vida sexual a partir de los 18 años y ya no tienes que decir nada en eso. Entonces, ¿cómo alto ahí? Mejor que gobiernen los curas a tolerar semejante bajeza y que yo no pueda mangonear aquí. Es lo que decía en la Inglaterra del siglo XVIII Edmund Burke, que decía que todo el mundo debe ser conservador y tradicionalista porque entonces todo el mundo puede ser un monarca absolutista gobernando sobre su esposa, sus hijos, sus sirvientes, sus empleados, sus arrendatarios. O sea, todo el mundo puede ser un gobernante absoluto. Todo el mundo excepto todos los que no sean varones, ricos, adultos y padres de familia con mucha renta. Entonces, eso es el planteamiento que mantiene anclado a gran parte del mundo islámico, no solamente a Irán, en las estructuras tradicionales. O sea, no se trata sí, claro, democracia, bien, estupendo, pero a mi mujer la mando yo y a mis hijas también, y mis hijos harán lo que yo dé la gana y votarán a quien yo les diga. O sea, eso es como sucedía. Yo recuerdo cuando estaba en la pista de patinaje de hielo de Nogaro, que teníamos compañeros que se quejaban de que no podían votar porque su padre les cogía la papeleta para que fueran a votar al partido. Y eso es la idea básica de democracia que hay en el mundo árabe. Entonces, ahí va a haber gente que va a seguir defendiendo al régimen porque piense, no sea que esto se desmande y si el régimen es autoritario a nivel del país, yo
puedo seguir siendo autoritario a nivel, digamos, más doméstico de mi entorno inmediato, familia, trabajo, vecindario, etc. Y entonces va a haber gente que está dispuesta a matar por eso. Y eso es más importante que el pan en la mesa de tus hijos. Por ejemplo, esta imagen es en Canadá, algo también simbólico, ¿no? El cambio del escudo, ¿no? Es irrelevante que esto es simbólico, pero es en Canadá. O sea, no, esto lo importante es que sea en Irán, ¿no? Pero de hecho, lo sí que dice, perdón, Juanjo, un apunte rápido, tiene mucho que ver que incluso que, vamos, que opositores al Shah, laicos, como fue el primer ministro tras la caída de lo que es la monarquía, que era Abul Hassan Banisadr, un liberal, educado creo que era en París, pues también tenía ese sesgo patriarcal que comenta Juanjo, ¿no? Que estuvo a favor, una persona liberal, del velo de las mujeres, porque decía que las mujeres, atención a lo que voy a decir, soltaban rayos cósmicos por el pelo y volvían a los hombres chiflados. Esa pseudociencia es muy popular en Irán. Hay muchos ejemplos de ella. Sí, pero a mí me sorprendió. Una persona educada a la Sorbona, etcétera. Pues... Bueno, en Egipto hace unos años los integristas decían que los malvados cristianos coptos se tiraban encima unos polvos que hacían que apareciesen cruces en tu... Silencia, que hay interferencias raras, Juan Carlos. Tienes interferencias raras. Tiraban unos polvos que hacían que apareciesen cruces en tu túnica. Túnicas cristianas. Y que eso estaba demostrado científicamente. Seguir un momentín que me quedé sin pilas en el ratón. Un segundo. Pues yo iba a decir que resulta curioso que salió hace no mucho tiempo una foto de una mujer que estaba fumando y quemando una foto de Jamenei. Luego se dijo, no, es en Canadá. Pero también alguna empezó a decir, es fake news y por tanto está hecha con IA. Alguna mujer española con cuenta de Twitter, eurodiputada, lo único que ha dicho en los últimos 15 días respecto de Irán ha sido esto, de eso es fake news, eso es mentira, lo cual resulta curioso, porque ciertamente que las mujeres salgan a protestar contra esos señoros con turbante negro, pues sería muy goloso para alguien que se diga feminista, pero claro, si está supeditado a un elemento superior como es que el régimen es parte de mi campo ideológico, es parte de mi campo de lucha, son amigos de mis amigos. Por tanto, ¿cómo vas a decir algo en contra de esta gente? Porque el asunto, a diferencia de, por ejemplo, el asunto en Venezuela, donde este año o pronto el gobierno de Petro va a desaparecer, porque no se puede volver a presentar. Boric va a ser sucedido por Kast. La situación en Milei, en Argentina, con lo cual el entorno va fluctuando y ahora no es bueno para los regímenes amigos, pero Irán, si cae completamente Irán y los ayatolás ya no pueden seguir apoyando a los de Hezbollah, Hamas, a nadie, pues entonces es un agujero importante que se abre en Oriente Medio. Y además, con el hecho de que algunos piensan, un Estado que se va a convertir en sionista, un nuevo amigo de Estados Unidos, un país occidental, se va a convertir Irán, va a dejar de ser un bastión antioccidental, antisionista aquí en esta zona. Con lo cual, por eso algunos puedan pensar, primero, no voy a hablar de ello, voy a ponerme de perfil, que no existe, hasta que termine, hayan reprimido y entonces ya seguir la vida business as usual. Y los que están más interesados a participar en la represión, como China, como Rusia, tampoco con mucha emoción, porque evidentemente Rusia está donde está, en Ucrania, ya tiene más días que el camarada Stalin en la Segunda Guerra Mundial, pero China, pues alguna cosa puede meter, algo tecnológico, como comentasteis, que igual también en la embajada de China estaría algún elemento para tratar de contener, sobre todo con eso que creo que es bastante visual. El régimen cree que está fuerte, cree que tiene posibilidades, cree que puede doblegar a la gente que está, porque si no, no se pondrían a disparar, a tratar de cortar internet, a hacer que la gente vaya a recular. Otra cosa es que no vayan a solucionar los problemas.
Que eso también me tiene parece su importancia. más bien muestras de debilidad y de miedo que de fuerza. Pero sí, hay que insistir en que si tú eres de izquierdas, y yo me considero de izquierdas, entonces tienes que defender la libertad, la democracia, la emancipación de la mujer, el laicismo, la libertad de expresión. Y entonces, si un gobierno aplasta esas cosas y las reprime y está lleno y hay policía, es un estado policial y hay campos de concentración y censura y torturas, pues entonces ese régimen no es de izquierdas, aunque sea enemigo de los Estados Unidos. Y ya veremos qué enemigos quedan ahora de Estados Unidos, ahora que Trump está al mando, que de repente Rusia es el amiguito de Donald Trump. Bueno, amiguito a medias, porque bueno, depende del día. la respondona. Entonces, claro, sigue habiendo ese reflejo de la Guerra Fría de Estados Unidos, el capitalismo y por tanto es el mal. Entonces es un esquema maniqueo. Y entonces Arabia Saudí es mala porque es amiga de Estados Unidos, pero Irán, que es Arabia Saudí de otra manera, es buena porque es enemiga de Estados Unidos. Algún día tendremos que hacer un programa sobre Arabia Saudí explicando la dictadura totalitaria que está intentando implantar Mohammed bin Salman, el príncipe heredero. Y ya veréis cómo en los comentarios nos dice: ustedes son amigos de los iraníes, ustedes son bolivarianos. Bueno, sí. De hecho, Juanjo, en un libro que tienes detrás, que lo cito muchas veces, La Gran Guerra por la Civilización, en el instante en el que aparece Robert Fish comentando lo que es su estancia en Irán, y posteriormente, es verdad que Fish, poco antes de morir, vadeó mucho hacia Assad, etcétera, pero el libro casi podría decirse que es vademecum. Son 1000 y pico páginas, pero tiene muchísima información. No, tocho es, ya te digo yo. Tocho es, sí. Yo digo que cada año leo un pasaje de él cuando llega julio, agosto, que fue cuando lo compré hace 20. Y porque es de 2004, yo lo compré en 2005. O sea, hace casi 21. Y tengo un recuerdo muy nítido de lo que decía de la revolución islámica, como fue traicionada. O la revolución iraní, perdón, que al principio no era islámica. Iraní porque no era islámica, había mucha gente de izquierda. Efectivamente, me adelanté. Era revolución iraní y luego acaba siendo islámica, se proclama el velayato, lo que dijo Juanjo, también lo que comentaba Juan Carlos. Y claro, es también, poca gente, creo que lo comenté aquí, Paco, recuérdanos si es así, sabe que la primera víctima de Hezbollah, como tal, fue un académico estadounidense, padre de un entrenador de baloncesto, de Steve Kerr, Malcolm Kerr, decano de la Facultad Americana de Beirut, y que tiene un libro maravilloso, muy difícil para encontrar ahora. Bueno, se puede encontrar bajo el módico precio de 500 euros, más o menos, que es La Guerra Fría Árabe. Y la Guerra Fría Árabe en aquellos instantes era entre el Egipto de Nasser y principalmente Arabia Saudí. A partir de poco antes de morir, de ser asesinado, hablamos con propiedad, hablaba ya de lo que era una guerra fría más que probable árabe entre Arabia Saudí e Irán. Y eso que de por medio, poco antes del 7 de octubre, hubo un intento de China de mediar para que acabasen una reunión de alto standing, creo que fue entre Mohammed bin Salman y el ministro exterior de Ebrahim Raisi, el que se mató con él en el accidente de helicóptero, no recuerdo el nombre, disculpad, para, limar asperezas. Pero hoy por hoy, ¿qué diferencia la teocracia fundamentalista de Arabia Saudí de lo que hay en Irán? Pues que Irán es supuestamente revolucionario y quiere, expandir su revolución, valga la redundancia, a través de lo que es sus proxies, como Hezbollah, y de un modo ya no solo violento, sino que tenga publicidad. El modo de Arabia Saudí era más surrepticio, igualmente perverso, que era con los petrodólares a partir de cuando estaba el rey Faisal, que posteriormente sería asesinado por su propio sobrino, ¿no? Son dos metodologías igualmente perversas de controlar un mismo territorio, ¿no? Y lo que dijo Juanjo es muy interesante, a la par que desgraciadamente es real. Mohammed bin Salman va a instalar una dictadura de corte personalista en Arabia Saudí una vez muera su padre y él se proclame rey. Ni más ni menos. No va a haber avance democrático ni mucho menos. No, sí, yo comparo a Mohammed bin Salman con Luis XIV de Francia, que estaba haciendo más o menos lo mismo que él, o sea, aplastar a la iglesia y a la aristocracia para controlar el poder en la estancia. Y eso de la Guerra Fría, mira, yo no conocía el libro de Malcolm Kerr, o sea, había oído hablar de él, no tengo su libro, pero publiqué para el Instituto Español de Estudios Estratégicos un artículo que se titulaba La posible Guerra Fría entre Arabia Saudí y Irán. Y el planteamiento de una guerra fría, una guerra de tensión, y que podría esto terminar como la Guerra Fría entre Francia y Alemania entre 1870 y 1914. O sea, liar a todos los países de la zona y acabar desencadenando un conflicto general. Sí, totalmente. No lo ponía el título, pero utilizar el concepto de una guerra fría entre esas potencias.
los saudíes y los iraníes. Y que si llegaban a las manos ellos solos sin intervención de terceros, los iraníes se iban a merendar a los saudíes, que no les iban a derrotar, les iban a barrer del mapa. Y démonos cuenta de hecho, tienes, otro libro detrás que creo que es el de Al-Qaeda, Sociedad Anónima, o tienes a Bin Laden un poco arriba, un libro de Peter Bergen, es que no recuerdo si era Bin Laden, Sociedad Anónima, estoy viendo la portada de Persepolis, y me parece que es uno sobre Bin Laden que publicó Peter Bergen. Osama de cerca. Osama de cerca, gracias. Había otro que era Al-Qaeda, Sociedad Anónima, y en ese libro, por ejemplo, lo que aparece es que el fundamentalismo moderno, en muchos casos, con ese retrato de Osama Bin Laden, es que a los saudíes se les podían haber merendado en la tormenta del desierto. ¿Por qué? No tenían capacidad militar y podían haber sido los iraníes aprovechando el ataque iraquí o bien los propios iraquíes. ¿Qué ocurre con todo ello? La situación cambia cuando le dice Osama Bin Laden al rey Fahd: te ofrezco mis mujahidín que proceden de Afganistán, tal y cual, y dice el rey Fahd: mira, no. Y permite que los estadounidenses oraden terreno sagrado, que es lo mismo para mí ahora mismo en Irán. Si hay botas sobre el terreno en territorio islámico, el ayatolá puede hacer una llamada a la yihad y que procedan yihadistas no solo del mundo chiita, también sunita, porque es suelo islámico. Ahí se deja de lado, como pasó en Irak, la confesionalidad y puede darse pie. Pienso, vamos. Mira, el rey de Arabia Saudí hizo muy bien en rechazar la oferta de Osama Bin Laden, porque unos cuantos miles de combatientes de infantería sin armas pesadas, ni artillería, ni aviación, pues qué iban a hacer frente a las divisiones acorazadas de Saddam. Y el llamar a la yihad y traer a los yihadistas para luchar contra el sol sagrado de Irán, primero el sectarismo iraní es sunita, chiita, es muy potente, y eso se vio incluso que se mataban como perros entre ellos en Irak, mientras los norteamericanos miraban con cara de desconcierto. Pero sí, hombre, podían hacer algo de eso, pero no creo que tuviesen gran importancia. La resistencia importante sería interna de la propia población, que fuese todavía adicta al régimen, o que pensase, no, mira, o que fueran enemigos del régimen, pensase, no, mira, esto mejor que no gobierne otra vez el Shah, para que Donald Trump se proclame presidente en funciones de Irán, como ha hecho de Venezuela hoy, y diga: me quedo con todo el petróleo para mí y os doy luego la parte que me parezca justa. Mira, Juanjo, voy a mostrar Juan Carlos, perdón. Voy a mostrar una cosa que es muy llamativa y muy fuerte, ¿no? Esto es la devaluación de la moneda iraní en los últimos años. Y podéis ver una tendencia a la devaluación hasta el 2019, se estabilizó. Acordaros que el principio de las protestas tenía que ver con la moneda, ¿no? En parte, pero la caída que ha tenido en los últimos días, en el año 2026. Lo voy a poner aquí para que lo veáis de una manera un poco más clara. Esto es con el euro. Como el 5 de enero, de darte 50.000 redignas, ¿no? Creo que se llama, o liras. Reales. No son tumanes. No, Tumán es la subdivisión, más bien, pero el general es real, pero se puede decir Tumán también, ¿eh? Sí, yo el otro día empezó a hablar de Tumán, sí. De los reales te daban 50.000 hasta el 5 de enero. 50.000, sí. Y ahora te dan 1.160.000 por €1. Esto es la Alemania de los años 20. La debacle, es decir, esto es que es una burrada. Y hoy ya está a 1.327.000. Juan Carlos, esto pongamos que salen del régimen, pero el golpe económico está hundido totalmente. Sí, es una barbaridad. La otra vez dijimos que habían hecho una oferta extraordinaria por 1 millón de tomanes, que eso seguramente se ha quedado... Claro, que les daban 7 euros más o menos. En aquel momento eran 7 euros, pero ahora pues seguro que es menos. No, 1 millón de tamanes es €1. Menos de €1, porque es 1.300.000 tamanes es €1. Pues eso, que ahora es menos. 90 céntimos. En casi horas. Y es cierto, el relato es importante, porque a veces se trata de utilizar el relato en contra de lo que es la realidad y construir a veces nubes en el aire en donde edificar castillos muy bonitos. Por eso lo que dijiste, Juanjo, es interesante a la hora de tratar de quitar lo binario. Por ejemplo,
Lo he visto en gente que lo ha circulado y luego, hace no muchas horas, lo he visto en un canal de estos de business, de estos de dolarines. La idea de que en el año 79, cuando llega Ruhollah Khomeini, lo hace en un avión de Air France y escoltado por los aviones de Francia y además con loor del capitalismo, de Occidente, para combatir el comunismo y la Unión Soviética. Lo cual evidentemente es fraude al relato, pero alguno incauto seguro que acaba comprando este tipo de asuntos. Evidentemente es mentira, porque podemos recordar que en el 80 hubo un gabinete más o menos técnico, casi como de tecnócratas, que se enfrentó a la cúpula desde QOM y que estaba en paralelo respecto de esos estudiantes que libremente y sin influencia de nadie habían tomado la embajada estadounidense. Y el partido Tudeh y lo que había pasado respecto de la orden de Moscú en el 79 de ustedes tienen que apoyar a ese Ruhollah Khomeini. ¿Cómo iban a hacer una revolución entonces en contra del comunismo y de la Unión Soviética que les habían dado apoyo y pie para que estuvieran donde estaban? Con lo cual, evidentemente, ahí el relato debe de romperse con la verdad. Por eso ahora establecer esa situación dual de no, hay que estar o con el régimen para que haga lo que haga, te parezca fantástico o no, pero es el régimen, o pues estás con todo lo demás, que significa que estás con Donald Trump, que estás con Netanyahu, que estás con el mal absoluto y con el ateísmo, la irreligiosidad y además con esos terroristas kurdos que seguro que están haciendo cosas malas. Lo cual evidentemente es propaganda. Y la propaganda se trata de convencer con verdad. El problema es que esa verdad está mediatizada con este marasmo de ceguera que nos tratan de inducir para que no haya nada a lo que acogernos, a lo que sea real, auténtico. Tratan de que no haya imágenes. Por eso ponía la comparación respecto del modo Gengis Khan de hacer las cosas a pesar de que no sea exactamente lo que puedan hacer, pero tratan de amedrentar. Cierto es que en realidad puede ser sensación de inseguridad, de que no tienen como un cierto cartel que puso detrás de Ali Khamenei, de que Dios está con nosotros, Dios está con la verdad y que no podrán dejarnos caer, porque... Pero bueno, si eso es así, significa que tienen cierto miedo respecto de que si ganan los otros, entonces la verdad estaría con los otros y ellos estarían un poquito mal. Así que sí, hay cosas que hay que darle un poquito la vuelta y tratar de... Es que es difícil ayudarles en este momento. Sí. Es complicado. Es muy complicado y es una situación difícil porque todo está, digamos, primero no hay internet, lo digo porque esto, claro, hace que las comunicaciones sean más difíciles, estamos en un escenario casi a ciegas viendo lo que pasa en Irán. Estoy verificando una noticia, quiero verificarla antes de decírosla, pero tiene que ver un poco con la amenaza que dio Irán a Estados Unidos, que si atacaba iba a bombardear todas las bases estadounidenses que había en Oriente Medio, ¿no? Claro, si esto pasase, la respuesta de Estados Unidos ya no os digo yo cuál va a ser, la escalada, ¿no? Es decir, pero estoy confirmándolo, ¿vale? Estoy con dos IAs que me busquen noticias para verificar, porque claro, esto, un ser humano a la vez que habla no puede hacer tantas cosas, pero estos aparatos sí. Mira, vale. Sí, hay varias fuentes adicionales que confirman asistencia de NOTAN AC-260/26 emitido por Irán para actividades de lanzamiento de cohetes en la región central del país, vigente del 11 al 13 de enero del 26. Esto que estáis viendo aquí es un NOTAN, para que la gente que no lo sabe, es una nota de tráfico aéreo. Se cierra o se avisa de zonas peligrosas para los aviones. Hay un NOTAN, más o menos, en todo Irán, advirtiendo que el cierre de Internet puede impedir o dificultar ciertos vuelos. Pero esto es un NOTAN que se activó hoy y mañana de lanzamientos de misiles. Hay un área central que sería donde se pueden lanzar misiles, ya sean antiaéreos o misiles hacia Israel. Por eso la noticia de que en Israel están abriendo los búnkers en las ciudades, los refugios. Y después tenemos varios NOTAN más de fuego antiaéreo y de vuelos de UAV también.
Esto es importante. Esto no es una noticia, lo verifiqué, tenéis aquí la verificación en varias fuentes. Por lo tanto, bueno, no solamente es uno que lo dice, sino varios, ¿vale? Es decir, esto es importante, que esto sí puede ser una advertencia de que hay miedo a un ataque estadounidense, ¿no? O israelí. Bueno, quizás una estrategia de tensión, también es También, que ellos sí. pueden tener un miedo que se imaginen, que piensen que a lo mejor van a atacar o no. Esto es un juego del gato y el ratón, te ataco, no te ataco, te asusto, no te asusto. Yo decido asustarme o no asustarme. Claro, el tema es que su público, salvo que lo cuenten en la tele, no se entera. No. Claro, la tele está contando el mundo feliz ahora mismo allí. Una Norcorea. Hay unos alborotos de malvados sionistas y todo va bien. Sí. Ustedes sigan a lo suyo, sigan leyendo el bazar, etcétera. Sí. ¿Cómo lo hacían en el Sahel? Que a veces cogían cosas de Twitter y luego las radiaban o las imprimían y las distribuían en hojas. Las distribuían y en muchos casos también utilizaban, como en el Sahel, por ejemplo, el grupo de Eid al-Ghali, el Ansardine, eran expertos en señales de luz y transmitían como si fuese código Morse. Y la gente lo entendía. Bueno, si no, como antiguamente, que no había periódico para todos y mientras comían leían en las fábricas un libro o el periódico del día, ¿no? Pues algo se puede hacer así. Es decir, a ver, tú te puedes entrar una noticia y se lo vas contando a todo el mundo. El problema de estos regímenes es que tienes que tener mucho cuidado que se lo cuentes. Porque pueden tener infiltrados. Claro, pueden ser infiltrados, claro. Lo básico es que me da que van a utilizar, de nuevo tengo que volverme a Egipto, para que un pesado repitiéndome, pero es que en el caso de Egipto de 2011 también se cortó por completo Internet. No fue menos tiempo, fueron horas hasta que dio un toque Obama a Hosni Mubarak. La gente lo que hacía en resistente es utilizar algo tan rudimentario como faxes. Y los faxes noticia. Estados Unidos acaba de informar de Donald Trump en su Real Social que va a meter tarifas de castigo a cualquier país que comercie con Irán. Lo acaba de poner ya público ahora mismo. Leo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que con efecto inmediato cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos y cada uno de los negocios realizados con Estados Unidos. Guerra comercial. Eso es una tarifa secundaria, digamos, de castigo potente, no para Irán, sino para los que comercien con Irán. Es decir, Rusia va a tener ya un incremento de tarifas aquí. Pero cuidado que Europa también, podemos ver, vamos a ver ahora mismo quién comercia con ellos. Espera, que se puede saber. Pues por ejemplo Latinoamérica, Nicaragua. Sí, porque podría pensarse en Rusia de China, tal vez. Trump no tiene agallas para ponerle un 25% de recargo a China. Es otra de sus barbaconadas. Bueno, pues ya, pero a ver, sí, un día sí, pues al día siguiente se lo quita. Cuando vea que no le llega las tierras saladas y todo esto. El tema, claro, Estados Unidos, a ver, Juanjo, él sabe que su espada de Damocles con China no es lo que China le compra, porque no le compra casi nada. Es lo que China le vende. Que le vende las tierras raras y componentes necesarios para la industria estratégica. Por tanto, el ansia que tiene Trump de conseguir una independencia estratégica de materias primas es lo que va detrás de Groenlandia, lo que va detrás de Venezuela, lo que va detrás de muchas cosas. Es decir, esto es importante entenderlo. Más tarde o más temprano, Juanjo, va a haber una desconexión de China con Estados Unidos, o Estados Unidos con China. Hombre, imagino que ahora mismo están trabajando marchas forzadas en el tema. Sí. Bien tontos serían. Sí, evidentemente. Para tontos estamos los europeos. Ellos yo creo que van a espabilar antes que nosotros. Espera, un segundito, que tengo aquí los países. Espera. Ay, no, espera, ¿qué es eso? ¿Tengo las materias en todos los países? Luego... Sí, que sí, Juan Carlos, sí. Sí, luego hay otra posibilidad que parece que están cerca de hacer un acuerdo de libre comercio Taiwán y Estados Unidos en el que habría contraprestación respecto de 5 nuevas fábricas, respecto de los estos chips que se hacen en Taiwán, que se harían 5 fábricas nuevas en Arizona. Sí, eso ya está, ¿no? Hay una nueva, o 2 que ya están hechas, y se iban a hacer más, pero TSMC dijo que frenaba esa expatriación de recursos porque, claro, el gobierno de Taiwán diría, espera,
que perdemos cualquier valor que tengamos estratégico si no tenemos fábricas o hay más fábricas, ¿no? Cuando el 70% de los chips, más o menos de última generación, se hacen en Taiwán, sí que hay miedo a atacar a Taiwán y hay que defenderla, pero cuando no sea así... Bueno, hablando un poco de los países, ¿no? Aquí tenemos a los que exporta y tenemos China, Turquía, India, Pakistán, Armenia, Azerbaiyán, Emiratos Árabes. Todos son países asiáticos, en rojo son asiáticos, y tiene algún país Alemania. Alemania que le exporta cosas, Italia, a España le exporta... A ver, ¿qué exporta España? Especies, otras nueces, claro, ¿no? Los pistachos. Los pistachos, eso es. Vaso flotante, no sé lo que es, polímeros de etileno, y bueno, alguna cocina más. Y después, vuelvo atrás, importaciones. Le compra mucho a Asia, algo a Alemania, a Italia, a Países Bajos, a Francia, a Bélgica, a España, a ver qué le vende a España, qué le compra a España. Válvulas, grúas, vacunas, sangre, antisueros, mezclas perfumadas, hornos industriales, centrifugadoras. Ostras. El vaso flotante me parece que es el vaso bajo de whisky. Pero Curiosamente, lo digo porque lo venden. Un país vale. islámico. ¿Y esto de centrifugadoras? Pues acabo de alucinar yo también. No podrán ser centrifugadoras de las centrifugadoras, ¿no? Entiendo que con centrifugadoras a lo mejor quiere llamar lavadoras. Lavadoras secadoras. Sí, va. No, serán lavadoras. Espera. Claro, es que no pueden ser las otras. Las otras me daban un poco más rollo. No, porque las otras tienen que estar limitadas. Joder, claro. Es que, de hecho, yo me acuerdo de un conocido mío que tuvo que ir a Irán con una empresa de tunelación y les habían dado una especie de lista de materiales que no podían meter en el país. Y estaban incluso grafito de lápices porque podían ser utilizados para todo tipo de armamento. Sí, no me consta que se haya reactivado el proyecto Islero. No, por eso. No, es una mala traducción de lavadora. Es latinoamericano, entonces centrifugador. No, pero centrifugadora es que muchas veces suele ser lavadora más secadora. Es cuando dice, creo, si no me equivoco. Mariano, no se ve estos conocimientos de electrodomésticos de gama blanca. No, me tienen ahí de mala manera de MacGyver, que no lo soy. Soy bastante torpe. Pues, bueno, esto es una noticia, yo sé, hay noticia. Esto es lo que decía la representante de Casa Blanca, que había una fase de negociación, ¿no? Es esto. Y os dije yo que había una posibilidad de sanciones como arma, ¿no? Pues aquí la tenemos, la primera. Pues mañana vemos lo que pasa, porque va a haber otra noticia seguro. Vamos a ver si hago una pregunta del público. ¿Tenéis algo más que comentar? Porque tratamos todos los puntos, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque en otros programas hablamos, ¿no? Hicimos ya 2 programas más y tratamos el tema de las minorías, por ejemplo, en el tema que hicimos tú y yo juntos, Mariano, hablamos de las minorías étnicas, los problemas que había con los baluchis, con los árabes, con los kurdos. En el que hicimos juntos, el fin de los ayatolás, también estuvimos hablando de todas las causas, ¿no? Por lo tanto, invito a ver los 2 programas anteriores para completar información, no de la actualidad, sino un poco del pasado. Incluso tenemos programas anteriores, Juanjo, yo creo que recuerdo, varios sobre Irán en su momento. Ya hace 2 años hicimos alguno ya, y otro con Mariano juntos, los 2. Bueno, tenemos ahí que pongan Irán Melunartis y salen muchos. Y tenemos un programa, Mariano y yo, sobre, bueno, Mariano, que sé que habló de la guerra Irán-Irak en el canal de Historia. Hay mucho contenido. Pues, estaba viendo que hay dos publicaciones, no es lo mismo. Mira, una alerta de Estados Unidos de viaje a Irán. Ahí también la embajada de Francia sacó todo su personal, solo dejó a los indispensables. Y dicen que si es posible que salgan por vía terrestre hacia Armenia o Turquía, aparecía. Es que claro, vuelos no habrá casi ya. Hay algún avión volando por ahí, pero yo tengo que ver lo que es un seguidor del canal que contacta conmigo, su amigo. Su mujer está allí, es de origen iraní, está allí, en una ciudad que se cree que está controlada por los rebeldes. Es la ciudad costera, el puerto. ¿Bandar Abbas? Eso, Bandar Abbas. Es que tengo un alumno cuyo padre también está allí. Y el chico no estaba muy bien anímicamente, lógico. Pues si los rebeldes controlan ciudades, eso no se ha conseguido solamente con organizaciones pacíficas. Allí habrá habido lucha y los rebeldes habrán arrollado a las fuerzas que hayan intentado ser reales al régimen. Sí, algo pasaría. Sí. Es que encima la segunda base de la fuerza Quds está en Bandar Abbas,
por la posición estratégica. ¿Podrías echar un vistazo a una cuenta de Twitter, la de la Embajada de España en Teherán? Voy. A ver si han publicado algo. ¿Pero tiene? Tienen cuenta en X. Vale. A ver, espera. El otro día en un vídeo de Juan Soto Ibar les criticaba porque llevaban mucho tiempo sin decir ni una palabra sobre nada, que básicamente llevan algún tiempo sin actualizar su cuenta. Yo escribí Embajada de España a Teherán y no me sale, espera, ¿eh? Es en Irán, pero como está en Teherán. Ah, vale, es Embajada de Irán, vale. España, sí. Sí, sí, claro. Ah, es que sí. Sí, en el programa de Soto Ibar, el último comentario que tenían en el Twitter era de Gaza. 9 de enero, conferencia de embajadores y embajadores. Es que, en principio, Embajada de España en Irán. tendrían que... Noticias. 9 de enero. El ministro ha clausurado junto a su majestad el rey la conferencia de embajadores. Un acuerdo también de declaración conjunta a la UNRWA, que es de Irán. Esto es una noticia muy importante en Irán. El gobierno de España rechaza la decisión del gobierno de Israel de aplicar la normativa de registro de la ONG humanitarias que operan. ¿Y esto qué coño tiene que ver con Irán? Esto será de la embajada de Israel o de la embajada de Palestina. ¿No? Será un intento de hacerse simpáticos con los iraníes, dando a entender, mirad que nosotros no somos amigos de Israel. Luego también el miedo del embajador. Pero Juanjo, yo soy un viajero, soy un turista, soy un español que vive en Irán y me quiero informar y pedir información consular o quiero saber noticias de un familiar. Me tendrán que actualizar la embajada española alguna información de Irán. Eso está en la página web fuera de la cuenta de Twitter, imagino. Vamos a verlo. Vamos a verlo, espera. Vamos a verlo. Ahí voy, ¿eh? Pues va a ser que no, ¿eh? Joder. Nah, ¿habrá miedo de significarse o de que les vengan a un grupo de incontrolados a quemar la embajada si dicen el régimen está a punto de caer ¿Será y para que destinen a otra parte? ¿Será que cayó la red, no? Que si está el servidor y está en la embajada, puede ser, claro. Aquí sí, aquí hay algo, aquí hay noticia. Comunicado sobre las protestas en Irán. Pero es del gobierno, no es de la embajada. El gobierno de España condena la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos en Irán y exige a las autoridades del país que se respete y garantice el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación pacífica. El gobierno de España reclama a las autoridades de Irán que se levanten de manera inmediata todas las restricciones a las comunicaciones y se ponga fin a las detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos. El Ministerio de Asuntos Exteriores sigue permanentemente la evolución de la situación, en contacto con la embajada en Teherán, que sigue plenamente operativa para atender a la colonia española. Bueno, entiendo, eso está bien, eso del ministerio, pero la embajada, yo creo que el embajador está en España y allí no tenemos nada. Porque la página está en error y publican cosas de España, no de allí. No sé, bueno, llamativo, ¿no? Juan Carlos, tú lo sabías, me hiciste entrar al detalle, ¿eh? Sí, porque a fin de cuentas no es magia, son nuestros impuestos. Sí. Bueno, y aquí tenemos la embajada de Irán en España. A ver qué dicen. La noticia. Pues está el vídeo de la IA de nuevo. Sí. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Sayed Abbas Araghchi, explica fases de protesta en el país persa. Pero desde el primer día de enero estas protestas han estallado nuevamente, aunque bajo una nueva forma. Bueno, por supuesto, en Hispan TV, esa cadena séptica en la que estuvo Pablo Manuel Iglesias Turrión. No, tuvo su programa. No estuvo. Puedo estar yo si me invitan. No, él estuvo, tenía su programa. Y que es distinto, ¿no? Hay uno que estuvo allí que fue un día y cuando vio a la periodista española que no era musulmana de velo, y preguntó, ¿pero qué eres? ¿Iraní? No, es que esto es una televisión iraní. Dijo, yo no vuelvo.
Y el otro volvió a menudo para tener su sueldín. Es decir, es importante que la lucha por las libertades de las mujeres no solamente es decir, es hacer. Porque en este caso el otro fue un día y no volvió. Y el otro se quedó. Lo digo porque ¿visteis el vídeo que andan dando vueltas por ahí? Es que no sé mucho de política española, pero esto sí. Esto me parece que lo voy a buscar cuando justifica por qué recibía dinero de Irán. ¿Lo visteis? A ver, espera. La voy a poner, ¿eh? Si alguien, lo siento, si no le gusta, yo tengo derecho a expresar mis opiniones. No, o sea, es tiempo perdido. Pues un político no tiene derecho a recibir ningún dinero de una potencia extranjera bajo ninguna circunstancia. O sea, punto. Punto y final. No hay más. Michael Flynn. La cosa es que estés luchando contra la dictadura y entonces aceptes ayuda que te venga, pero un sistema democrático, eso está anatema total. Y eso, efectivamente. Ahí coincidimos, me parece. Vamos a ponerlo, para que lo vean. Lo que hizo fue trabajar con la OPEP. ¿Cuál es uno de los aliados fundamentales del señor Hugo Chávez? Irán. Irán, que a su vez tiene una televisión que me ha contratado a mí, un estado asesino de comunistas en el que las mujeres tienen que llevar... Claro, pero es que la política es así. Hay gente que tiene que trabajar para... Bueno, era más largo que este, porque pues tiene otro vídeo en otro sitio que dice que bueno, que es para desestabilizar España. ¿Cuál es la revolución? En otra entrevista, en otra fase, ¿no? No fue aquí. Cabalgar las contradicciones, Ese, justo. Lo cual ciertamente resulta curioso porque menciona el tren sellado que desde Suiza llevó a Lenin hasta la estación Finlandia de San Petersburgo, lo cual resulta curioso porque eso podría dar pie a cosas que pasaron entre el 39 y el 41, y estoy pensando una de un tal Ramón Mercader con un piolet sobre la cabeza de Trotsky. ¿Por qué fueron allí? Pues porque en la mente de Stalin pensaban, el Kaiser metió a Lenin en la Rusia zarista para desestabilizarla. Si hay una segunda guerra capitalista, igual tratan de coger a Trotsky y me lo meten a mí para desestabilizarme a mí. Así que yo me adelanto y le liquido para que no me puedan hacer esa jugada. Por supuesto, en Occidente ninguno estaba pensando en eso. Voy a poneros un vídeo que hizo el gobierno de Teherán, hizo una recopilación de imágenes de las violentas, porque hay grupos que ya lo contamos el primer día, que iban a aprovechar. Lógico que después de 500 muertos también otros se radicalicen, y cogieron el gobierno de Irán e invitaron a los embajadores, al francés, al alemán, al británico, no sabemos si al español porque creo que no estaba, a ver imágenes, ¿no? de actos de ataques a policías y militares. Aquí contamos ya el asesinato de varios líderes. Creo que mataron también con un dron al jefe del servicio, de misiles, ¿no? ¿Cómo llamabas el nombre tú, Mariano? Sí, de las fuerzas aeroespaciales, sí. Sí, pero de producción, algo así. Era como el encargado de la producción, ¿no? Sí, militar, sí. De producción militar y aeroespacial, sí. Y bueno, esto es normal. Bueno, industrialización militar. Industrialización militar. Claro, aquí cada uno muestra sus imágenes, ¿no? Es decir, esto es evidente, ¿no? Yo lo muestro para que veáis. Un momento, ¿puedes poner el vídeo de nuevo, Paco? Sí. Solo un momento. Sí, no solo. Vea, ¿más al principio? No, a la mitad, por favor, si puede ser. Sí, ataques y todo eso. Pero es que apareció un cacho al final que han metido un vídeo de Yundala del año 2010. Vale, perfecto. Espera. Ese ataque con los coches quemados, eso es que lo recuerdo perfectamente. Es Yundala. Es un grupo, sí, Baluchi y demás, pero es que el líder encima estaba ejecutado. Es de 2010. O sea, han hecho una maravilla. Vale. Perfecto. Entonces el régimen está muy mal sin que se nos muertos del coche tengo ¿Y esto qué es? Esto. Espera, que esto mejora, ¿eh? Esto mejora. Sacan en el vídeo. A Trump, y estaba viendo justo el evento de Minnesota, como para decir que en Estados Unidos también lo hacen.
Claro, Estados Unidos lo hacen, pero va a haber un juicio, más seguro, a ese policía y lo van a enjuiciar. No, el tipo que ha hecho lo de la IC y demás y todo esto va para la cárcel ahora, ya está. O sea, pero vamos a ver, es que se utiliza muchísimas veces, pero es que me he quedado, porque tengo ese recuerdo que fue uno de los últimos atentados de Abdulmalek Righi. Es con la IC todo, mira, sí, es eso, mira, sí. Están justificándose en que Estados Unidos también lo hace. Pues es lo que hay. Vamos a las preguntas del público. Ahí dicen por aquí 3.000. A ver, esa cifra la oí, no es algo que te voy a decir que no la oí. Y la leí, 3.000. Pero la que más se repite es 500. Por tanto, eso no lo sabremos en tiempo. Esto, por desgracia, no os puedo decir que 3.000 no sean tampoco. Ojalá. Pero, por desgracia, es una cifra que podría llegar a ser al final o más. Ya medio millón es una barbaridad. Claro. Vamos a las preguntas. A ver, ¿hasta qué punto podría ser una respuesta armada consistente? ¿Hasta qué punto puede ser una respuesta armada consistente al régimen? No entiendo esto. Pues, ¿se refiere a que haya una respuesta armada del régimen? Es lo más plausible, sí, lo entiendo así. No, ya está siendo armada, ¿no? Si la pregunta está mal redactada, pasemos de ella y ya está. Sí. Resulta curioso, Trump, que si hay matanzas en Irán, intervendrá. En el caso de Israel, no intervino en la matanza de Gaza. Bueno, aquí lo respondo yo básicamente. Cada uno interviene en lo que le apetece. Rusia no interviene en lo de Irán, sino que ayuda a Irán. Y no hizo nada a favor de Israel en Gaza. Ni en Gaza a favor de los palestinos tampoco. Es decir, por desgracia, las guerras estas son todas de intereses. Y todas tienen sus amigos y sus razones. Nosotros podemos éticamente, nosotros y moralmente, cada uno de nosotros tener... Pero los estados estamos viendo que no tienen. Por desgracia, Estados Unidos no tiene su propio criterio. Y no va a intervenir por lo de Israel. Al igual que no va a intervenir China tampoco a favor de los rebeldes iraníes. Es un tema... Al igual que creo que nadie ha intervenido para salvar a los Rohingya. Al igual que tampoco nadie ha intervenido para intentar frenar lo que sucedió en Darfur. Bueno, hay casos, muchos, o Kivu en el M23 en la zona este del Congo. De Joseph Kony, sí. Anda. Entraron en la embajada de Dinamarca. El régimen, sino del pueblo iraní. Bueno, aquí se calienta. Es verdad, yo tengo miedo que si tú te metes en una embajada, te detengan en la embajada, porque es territorio allí. Es territorio soberano, claro, sí. Y allí dentro de la embajada rigen las leyes del país. Las leyes del país de la embajada, claro, sí. ¿Viste la noticia que hay por ahí? Que no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver. Que en Londres, la embajada china lo descubrió un periódico. Espera un segundo, que es muy interesante porque tiene que ver con cosas que cuento en el libro y que tienen que ver con esto también. Embajada china, Londres, hicieron una obra de ampliación y descubrieron un periódico, no me acuerdo cuál es, pero a ver si lo encuentro aquí. Bueno, yo os muestro la idea, la noticia. La noticia es la embajada. Esto es la embajada china. Y justo pasan cables de fibra óptica muy importantes. Y uno de ellos pasa justo al lado de una habitación que se acaba de hacer en la embajada, que tienen miedo que sea para pinchar la red de fibra óptica. Claro, el tío espabilado, que puso el sistema de fibra óptica de la ciudad a 1 metro del muro de la embajada china, y ese cable es un cable que une directamente la City con Canary Wharf, que son 2 centros financieros, y pasa justo eso, a 1 metro de la embajada. Ahí os lo dejo. Madre mía. Si un sistema de escuchas. Sí, claro, escuchas modernas ahora con internet. ¿Por qué con la masacre de Perú en 2023, 67 muertos, por qué no dieron esa misma cobertura? ¿Por ser aliado de Estados Unidos? Bueno, a ver, yo en Perú 67 muertos me parece una masacre que en un sistema democrático no tendría que existir, porque Perú es democracia, que yo sepa. No me acuerdo exactamente ese caso, ¿vosotros os acordáis? En 2023 debió de ser algo que Boluarte, es que tuvo 2 grandes masacres cuando dimitió Pedro del Castillo.
una al principio del mandato, porque creo que ha sido cesada, si no me equivoco, a finales de diciembre del año pasado, noviembre, aunque hay elecciones este año, y luego hubo esta masacre también que, bueno, es lo que tú dices, es un sistema democrático. La masacre de Lucanamarca, que murieron 69 campesinos peruanos, pero fue en el 83. O sea, claro, En el 23 murieron 18 personas por disparos de la policía. 18. Bueno, pues mal, muy mal, porque la policía no tiene que disparar armas de fuego, tiene que usar armas antidisturbios. Y de persuasión, claro, sí. Claro. Sería un escándalo si me dice que no ha sido encausado nadie a la hora de juzgar estos sucesos. Que creo que alguien habrá ido a juicio. Alguien habrá Desde luego el ministro del Interior cayó. Yo no lo veo equiparable. ¿Veremos los actos salvajes de cómo cuelgan a los detenidos con una grúa en la plaza del pueblo después de haber torturado vilmente? Pues por desgracia lo veremos. Yo creo, salvo que el régimen triunfe, no, sin triunfa nada, pero salvo que el régimen intente salvarse dando amnistías para que Estados Unidos no intervenga. También puede ser lo que estén negociando, que se pare la represión. ¿La caída del régimen supondría la discordia exacerbada entre los demás países del Golfo? Bueno, justo eso lo hablamos tú y yo, Mariano. Acuérdate cuando te dije lo de que Emiratos y Arabia Saudí estaban subidos de todo entre ellos porque no tenían miedo a Irán. Yo creo que sí. Y luego ya han acabado a palos en Yemen, o sea, que es un proxy de Irán. Entonces, claro, la situación es compleja porque, por ejemplo, lo que interesa a Emiratos Árabes Unidos es que Irán se vaya a la porra por suministrar gas licuado a otro rival en la zona, que es Qatar. Entonces, sí, puede darse un efecto dominó curioso. Dicen que fue en el autogolpe de Pedro Castillo. Bueno, pues me imagino que... Claro, es que es eso, y eso es 2021, no 23, es final de 2021. Vale, 21. Es que ya me hacen muchos muertos. 2022, disculpad, 2022. Estuve un año en el cargo. No, pero que me sale 18. Me salen todas las noticias 18, no 93. Sí, en el caso de Perú resulta sorprendente porque la gente se suele fijar en la presidencia, que todos los últimos presidentes en los últimos 15 años por lo menos han tenido menos del 10% de popularidad, pero no se fijan en el Congreso. En el Congreso, donde se han sacado una ley donde es cierto que no podían reelegirse en el Congreso, pero aquellos que no se podían reelegir en el Congreso, pues se han ido al Senado recién creado, lo cual fantástico. Negocio. No, a ver, me salen eso, no tantos, bueno, pues no sé. Bueno, él sabrá, me imagino el que lo pregunta que está allí sabrá las cifras, pero no me salen 90 y algo en ninguna noticia, me salen 18, 8, bueno, sea como sea, son mucha gente. Sí. El desarrollo del programa nuclear iraní por parte de la parte teocrática del régimen tiene que ver con el concepto de hacer aparecer al Mahdi cuando se produzca la destrucción de los judíos. Cuidado, ahí hay un doble rasero. Es de verdad que utilizan el tipo de lo que es el arma nuclear como instrumento disuasorio. Pero el propio Khamenei en 2003 o 2006, no recuerdo bien, sacó una fetua, un decreto islámico, en el cual prohibía el desarrollo de armas nucleares. Con lo cual, en principio, que sabemos que no es así, el programa nuclear iraní busca medios pacíficos de producción de combustible. Otra cosa es lo que hay entre bambalinas. Pero lo del Mahdi y este milenarismo no va ligado a lo que es el arma nuclear. Lo único que es milenarista y que aparece en todas las calles de Irán, ahora estos últimos días habrá sido destrozado, es el reloj de cuenta atrás para acabar con el Estado de Israel. Eso, no vimos vídeos de ataque a ese reloj. No, en Irán hay un elemento racionalista porque a fin de cuentas es una oligarquía colectiva de clérigos que trabajan juntos, trabajan en equipo, tienen debates intelectuales que a veces son de alto nivel. Y ese elemento milenarista lo consideran sobre todo un entretenimiento para las masas. Es un poco como el suplemento dominical del periódico donde te viene un reportaje sobre Juan José Benítez o sobre Erich von Däniken, que por cierto acaba de fallecer hace años. Sí. Pero no es algo serio que forma parte del dogma teológico de la enseñanza de los clérigos en la ciudad santa de Qom. O sea, no se plantea esos temas, por suerte. Sí. Bueno, dicen por aquí que en los premios Globo nadie habló de Irán cuando hablaron mucho de Palestina. Es curioso. Bueno, es ideología. Por desgracia,
muy poca gente es capaz de criticar algo cuando es parecido. Es decir, es que es Los globos de oro de Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, ahí se da mucha leña a Trump, que es lógico. Sí, con Minnesota. Más claro, cerca. sí. O sea, están distraídos con el enemigo cercano para pensar en rollos. Sí. No, tienes razón. Es decir, con Trump delante ya no tienen. Ya está saturado. ¿Puede acabar con el inicio de la guerra en Siria con muchas facciones? Bueno, eso es una posibilidad del mapa étnico que tiene Irán. Claro, el problema de Irán es que viene después. Pero bueno, claro, el problema aquí tenemos que ver cómo resuelve ese pueblo su libertad y pues cómo la gestiona. Pero lo que no podemos negar es la posibilidad de que tengan libertad. Cada pueblo tiene que decidir su futuro. ¿Qué dicen por aquí? El programa Ver un Artist, Actualidad Militar y Geopolítica empezó en el 2022. Pues, sí, o el 23. Estoy yo dudándolo ahora mismo, Rafael. Porque Creo lo que fue hice. 23, porque a mí me entrevistaste primero cuando leí la tesis en el 23, en marzo. No, el de historia fue en el 20. En el 20. Por eso digo, pero luego sacaste el de actualidad por el 23 o 24, yo creo. Pero tengo yo mis dudas ahora mismo. Espera, es muy fácil. Hace 2 años el primer programa. El primer programa hace 2 años. En el 23. Cuando me pusieron un strike en el de historia por una noticia de actualidad, entonces dije todos los programas de actualidad que vayan para ahí, menos el de frente de batalla, justo. Sí, sí. ¿Qué opináis de esto? Ahí, eso está. Lo que pasa en Irán, ¿cómo afecta el estrecho de Hormuz? Bueno, esto es muy importante. El estrecho de Hormuz, Irán tiene un concepto de guerra asimétrica, es decir, lanchas rápidas, no drones kamikazes, pero parecido, para cerrar el paso. Y es una amenaza que va a tener. Es decir, si por algo Estados Unidos ataca, van a actuar esa guerra a los petroleros saudíes, ¿no? Eso todo. Y que es una problemática de previsión. Sí. Porque hay que tener una cierta previsión y en teoría los saudíes podrían haber tenido tiempo para hacer una maximización del gasoducto y del oleoducto que iría hacia el Mar Rojo para salir, creo que sería por la zona de Jeddah, por ahí, por la mitad de... Pero parece que no han... Siguen con el sistema de antes, que como es funcional, pero claro, puede llegar el momento en el que haya problemas en el estrecho de Hormuz. Y otra cosa es que había una persona en torno a 1979 que hablaba bastante del estrecho de Hormuz. Adolfo Suárez estaba bastante obsesionado en el 79-80. Lo hablaba con todo el que petróleo, le ¿no? escuchar. Sería la crisis del petróleo, me imagino. No, y fue cuando tuvo la amistad con Saddam Hussein y Saddam Hussein le regaló un barco lleno de barriles de petróleo. Ah, bueno, mira, pues será por eso entonces. No sé por qué está el debate de cuándo empezó Belunartis. Es verdad que si sumamos horas, parece que llevo toda la vida aquí. Pues finalizamos el programa. Espero que os haya servido para saber qué ha pasado en Irán y qué puede pasar. Justo en directo vimos esta posibilidad anunciada en mi teoría de que podría ser sanciones una parte, ya tenemos lo primero, y vemos que viene la segunda parte. Pues si quieres, Juan Carlos, decir algo como despedida final. Que el escenario está volátil, la gente va a seguir saliendo, aunque piensen que es porque les han invitado a hacerlo, salen por cuestiones que son importantes, son las del comer, a la hora de la alimentación, el tema de la agricultura, el tema del arroz, el tema del agua, el tema de las infraestructuras, cosas que seguro que les afectan en el día a día y que este régimen ha sido incapaz de solucionar y todavía peor, que parece que sistémicamente va a ser incapaz de resolverlos. Otra cosa es, y esto lo aprendí en Venezuela respecto de 2013-2020, que un colapso económico que se queda en el 10% del PIB no significa la caída del régimen posteriormente si tiene posibilidad de autosostenerse en la represión. En aquel momento el G2 cubano, aportes respecto de los propios iraníes, de los rusos, ayudaron al régimen a mantenerse en aquellos días complicados del 2020-2021. Aquí pueden reprimir hasta qué punto, con qué horizonte, soportándose en los que están a favor del régimen. Esto lo iremos viendo porque esto no termina hoy.
aunque interviniera Donald Trump o no, va a haber continuación respecto de esta gente que va a seguir estando ahí, porque a fin de cuentas es su país y ellos son los que deberían decidir sobre el futuro de Irán. Pues Juanjo. Sí, yo quería despedirme recomendando a todos nuestros espectadores una buena fuente de información sobre la situación no de la política, sino de la sociedad, las mentalidades de la gente en Irán. Un cómic, pero un cómic de ensayo, una novela gráfica, un ensayo en forma de novela gráfica de cómic, Love Story a la iraní, publicado hace un par de años por Norma Editorial, que fue muy premiado en su momento, es de origen francés, y es una información seria, bien fundamentada, de unos periodistas que van periodistas auténticos, no personajes de cómic, que van a Irán, hacen una investigación sociológica entrevistando a mucha gente y luego, en vez de escribir con un ensayo de 300 páginas, lo que hacen es contarlo en formato de cómic, que es como Persepolis, que también es una historia verdadera, pero en formato de cómic. Pues interesante. Yo tengo Persepolis y me interesa, a lo mejor, después veo el libro. Love Story, a la iraní. Mariano. No, suscribir todo lo que dicen tanto Juanjo con su recomendación como Juan Carlos con los comentarios, y sobre todo para la gente que se pueda encontrar un poco perdida, también quería hacer una recomendación de libros, uno de la época del Shah, que tiene dicho título, que es El Shah o la desmesura del poder, una obra, culmen de ya fallecido Risa Kapuscinski, y por otra parte, del también fallecido Robert Fish, aunque en los últimos años he dicho que varió un poco con el régimen de Assad, no sé qué le pasó antes de retirarse, La Gran Guerra por la Civilización, lo mostró el propio Juanjo, todo lo relativo al capítulo relativo, a Irán, a su ofensiva contra Irak, el Irán revolucionario y lo que es el año 89, cuando bebe del cáliz envenenado, como dijo Khomeini, tras firmar la paz con Irak, nos puede preconfigurar las dos vertientes, o tres incluso, que tiene dicho país, ¿no? Y el futuro de Irán lo tienen que definir los iraníes, no una teocracia anquilosa en el pasado, no unos militares que pueden dar pie a un golpismo de un momento a otro, menos aún una injerencia extranjera. Tiene que ser lo que los iraníes decidan después de 47 años de estar subyugados, o eso creo. Pues voy a poner este vídeo un poco para decir también que estas chicas que fueron arrestadas hace unos meses por hacer estos bailes tienen el mismo derecho a bailar que las niñas de España y que las niñas de otros lugares, los jóvenes que quieren bailar y disfrutan bailando y tampoco hacen mal a nadie para que vayan a la cárcel por esto. Pues esto es por lo que luchan los jóvenes iraníes y sus padres también, por la libertad de hacer lo que quieran sin hacer daño a nadie, que es la base de cualquier democracia. Lo que no podemos hacer es decir a los países que tienen que luchar por la democracia y cuando luchan, dejarlos tirados en manos de las autocracias o en manos de los países invasores por el mero hecho de querer ser libres y vivir como les prometimos que es posible, ¿no? Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y os invito a leer mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, porque una de las cosas que trato es también esa lucha entre democracias y autoritarismo, que por desgracia va aumentando el autoritarismo en los países, en el mundo, y ser una democracia es algo que es muy difícil, muy complejo, hay que luchar por ello y no hay que dejarse ganar la batalla por el populismo de que las dictaduras siempre son más eficaces, no son corruptas. Y viendo lo que estamos viendo, siempre que hay una autocracia y corrupción al lado y privilegios. Pues nada más, gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Os invito a dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y suscribiros en redes sociales para que más gente conozca a Bellum Artis y nuestro proyecto de historia y de actualidad militar. Gracias y hasta la próxima.